día, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga mucho. Qué lindo poder compartir este tiempo juntos en casita. El día de hoy, primer domingo que estamos transmitiendo en vivo el tiempo de las alabanzas. Así que yo te animo, donde tú estás, que puedas reunir a toda la familia, puedas ahí reunir a la esposa, al esposo, a los hijos, y no perdamos este tiempo de poder adorar, alabar a nuestro Señor, escuchar su voz, escuchar su consejo, y no menospreciemos lo que viene también de parte de Dios, siempre lo que viene de su palabra. Este tiempo que estamos atravesando, el Señor muestra que debemos ser pacientes, no impacientarnos, no cometer locuras o tonterías o actuar neciamente como lo hizo Saúl, y luego llegan las consecuencias a causa de la impaciencia. ¿Te acuerdas cuando también fue impaciente el pueblo de Israel, esperando a Moisés, dándolo por muerto, justificándose, pero la impaciencia lo llevó también a hacer un becerro de oro? Y muchas veces por la impaciencia nos hacemos nosotros ídolos de algo, de alguien. Así que yo te animo en este tiempo que solamente el único centro, al único el que podamos adorar y al único el que podamos escuchar sea nuestro Señor Jesucristo. Así que te animo ahí donde tú estás a que podamos presentarnos delante de Él, acercarnos, como dice su palabra, confiadamente al trono de su gracia para encontrar oportuno socorro, misericordia para nuestras vidas. Este tiempo el Señor nos dice que debemos orar para no entrar en tentación. Podemos evitar toda tentación, pero no podemos evitar las pruebas. Es inevitable, el Señor es soberano y las pruebas no vienen por causa de que algo has hecho mal o hayamos hecho algo mal, sino porque mira a Abraham, cuando fue probado, él antes todo estaba caminando rectamente y vino la prueba con su hijo Isaac, al igual que Job. Así que en este tiempo no pienses o no des lugar al diablo que por algo que esté pasando en tu vida o en la familia es a causa de que has hecho algo malo. Una cosa es consecuencias de las tentaciones, que eso ya lo tienes claro. Dios dice no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, pero las pruebas el Señor permite para fortalecer nuestras vidas. Las pruebas vienen también para que el Señor trate y para que ese tiempo sea un tiempo de bendición, aunque quizá no lo parezca, pero es así. Así que donde tú estás, te animo a que podamos juntos este tiempo alabar a nuestro Señor y podamos orar. Estamos transmitiendo en vivo. Si se llegara a cortar este tiempo de alabanza ya para entrar al tiempo de la enseñanza, te animo a que no pierdas ese sentir en ese espíritu y podamos ingresar nuevamente para también escuchar la palabra de Dios. Quizá en todo lo que hacemos nos rodea podamos estar presos, no poder hacer muchas cosas, o nos limita tal vez algo que uno no tiene, y tal vez con lo que tenemos o lo poco que tenemos podemos hacer algo, pero la palabra de Dios no está presa y dice que el Señor va a cumplir el propósito por el cual envía su palabra. Así que este tiempo permítenos entrar, que el Señor entre a tu hogar y podamos darle todo lo que Él merece. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Este tiempo, mi Señor, nos acercamos a ti confiadamente, Señor, al trono de tu gracia, Dios, para encontrar, Señor, oportuno socorro para nuestras vidas. Bendito Señor, gracias por ese sacrificio, Jesús, en aquella cruz, porque por ti y solo por ti podemos llegar al Padre y podemos acercarnos al Padre con toda confianza y seguridad. Por eso, Señor, estamos en este tiempo aquí para alabarte y bendecirte, adorarte, Señor. Toma control de todo lo que, Señor, en este tiempo estamos haciendo, y no solo aquí, sino en el resto, Padre, del mundo, mi Dios. Que hay muchas limitaciones, Padre, pero, Señor, aún así, mi Dios, nada impide, ninguna adversidad, ninguna prueba impide que podamos seguir, Señor, de pie para hacer tu voluntad, Señor. Por eso en este tiempo nos acercamos, Dios. Trae paz, Señor, consuelo a cada familia, Señor, que ha perdido seres queridos. Trae consuelo, Señor, y fortaleza a cada hijo, a cada esposo, esposa que ha perdido, Señor, sus seres queridos.
Y Señor, en este tiempo podamos entender tu propósito en medio de todo lo que está sucediendo, Señor. Aún vemos cómo opera, Señor, Satanás en este tiempo. Hay muchas cosas extrañas que están sucediendo, Señor, a nuestro alrededor. Pero sabemos, Padre, que como dice tu palabra, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Permítenos, Señor, buscar más tu rostro, Dios, y, Señor, estar firmes en ti. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te entregamos este tiempo en tus manos, el tiempo de tu palabra. Sea solamente tú, Señor, quien dirija, Padre, este tiempo y podamos escuchar, Señor, tu voz. Y hoy, Señor amado, puedas revelar, Señor, tu voluntad, tu propósito en este tiempo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Solo quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Díselo una vez más. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará, Señor, nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré, Señor. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí.
dulce voz. Nada pagará este amor que siento aquí. Por ti, Jesús, yo viviré para adorarte, mi Rey. Solo quiero responder, oh, a tu amor que me encendió el corazón, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada pagará este amor que siento aquí. Por ti, Jesús, yo viviré para adorarte, mi Rey. Solo quiero responder, oh, a tu amor que me encendió el corazón. Oh, estás aquí, estás aquí. Tú estás aquí, Señor amado. Padre, que ninguna adversidad, Señor, impida a Dios el poder, Señor amado, apagar ese amor que sentimos por ti. Que, Señor amado, nuestras vidas sigan ardiendo por amor, Señor, de amor por ti, Jesús. Que nada pueda cambiar nuestro semblante, ni mudar, Señor, nuestra forma de cómo, Señor, debemos conducirnos a ti. Tú estás probando, Señor, en este tiempo, pero, Señor amado, permítenos, Señor, demostrarte, responder a ese amor, Señor, con el amor genuino, Padre, esa fe no fingida en nosotros, hacia ti, Señor. Y permítenos, Señor, que nuestros corazones, nuestras vidas sean, Señor, ese altar donde solamente, Señor, pueda morar tu santa presencia, Jesús. Gracias, Dios. Cántaselo. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Díselo. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte. Yo quiero y lo anhelo. Sí, Señor. Qué hermoso que estás aquí, Jesús. Cántalo. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti, me desespero por ti. Una vez más, me conformo, Señor, eres todo, Señor, eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti, oh, déjame estar aquí junto a ti, mi
Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte. Yo quiero y lo anhelo. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte. Yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte. Yo quiero y anhelo que podamos ser ese altar, Señor, donde solo puede morar, Señor, tu presencia, Dios. Y que en este tiempo, Señor, podamos vivir para ti, Señor. El tiempo que resta, podamos, Señor, hacer tu voluntad. Seguir haciendo, Señor, lo que te agrada, Dios. Gracias, Jesús. En tu nombre, Señor, te entregamos esta ofrenda a ti, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. No te despegues, por favor. Viene también el tiempo de escuchar la voz del Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que sonría sobre ti, y que sonría sobre ti. Que Dios te proteja, que Dios te proteja, que te corone de favor, que te corone de favor. Que Dios te bendiga. Oh, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Oh, oh, oh. Amén. Amados hermanos, buenos días. Les bendigo con la paz del Señor. Nuevamente hoy estamos acá
sirviendo al Señor, haciendo su voluntad. Y bueno, este día Dios permite que mi persona pueda estar para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos a todos los que ingresan en este momento. Sea Dios bendiciendo su vida, sea Dios hablando a nuestros corazones. Pueda Dios abrir nuestro entendimiento para que solamente la voz del Señor se pueda escuchar en este lugar. Bueno, amados hermanos, hoy es un título especial, creo. El título es el siguiente, en signo de interrogación, dice: uniéndonos con el pecado. Bueno, amados, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos 1 al 6. Este va a ser nuestro texto base y vamos a ver acá lo que Dios quiere mostrarnos. Aparentemente no hay mucha enseñanza, pero vamos a ver lo que Dios va a empezar y en qué va a llegar la conclusión de esta enseñanza. Leamos, hermanos, capítulo 3, versículo 1 a los versículos 6. La palabra de Dios dice así: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Versículo 2: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amar. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Amén, amados hermanos, vamos a entregar este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que su Espíritu Santo pueda hablar a través de su palabra. Amado Señor, en esta mañana, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Dios bendito, sabiendo y reconociendo, Señor, que nosotros, Señor, no somos nada, Señor, que solamente es la gracia, es la misericordia, Señor, que tú puedes, Señor, derramar en nuestras vidas. Y, Señor, te pido en el nombre de Yeshua, Señor, que tú puedas, Señor, hablar a través de mis labios, Señor, que nada, Señor, del hombre, nada de mí, Señor, puede ser expresado en este momento, en esta palabra, Señor, que tú vas a dar a tu pueblo, sino que sea, Señor, tu Espíritu Santo, la voz de tu Espíritu Santo, Señor, hablando. Abre nuestro entendimiento, Señor, que nuestro corazón pueda ser receptible, Señor, a lo que tú quieres hablar en esta mañana, Padre amado. Señor, te encomendamos la vida de cada uno de los que en esta mañana, Señor, han oído a tu voz y han podido, Señor, entrar, ingresar, Señor, hacia esta, Señor, a esta prédica, Padre amado, esta enseñanza que tú has puesto. Te damos, Señor, nuestras vidas y te encomiendo, Señor, nuevamente tu palabra. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amados hermanos. Hay algo, hermanos, que, bueno, Dios ha estado hablando mucho a través de nuestras vidas. El anterior sábado habíamos compartido con los matrimonios acerca de este mismo tema, de este mismo capítulo. Dios había extraído de él una enseñanza acerca de la familia. Bueno, esto como una forma de hablar a los padres de familia y ver a través de lo que Israel pasó, también poder enseñarnos lo que pasó también con la descendencia de aquellos que habían salido de Egipto. Pero bueno, Dios ha estado mostrando esto a mi vida y bueno, podamos entender también el propósito por el cual ha sido escrita esta palabra. Toda palabra ha sido inspirada por Dios para su pueblo, para enseñar, dice la palabra, para redarguir
Y también, hermanos, que todo el ejemplo que aquello había dado Dios a través del Antiguo Testamento nos sirve para que podamos aplicarla a nuestras vidas y no cometamos quizás los mismos errores y pecados que cometió el pueblo de Israel como pueblo. Y es por tanto, hermanos, que vamos a ir viendo un poco adentro esto con el ejemplo de Israel y llevarlo a nuestra vida. Vamos a leer el libro de Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 2, 13. Y quiero, hermanos, que pongamos en esto nuestro corazón. Esto es algo que Dios en este momento nos dice. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén, amados. Es algo que Dios pone en nuestros corazones y podamos, hermanos, ver toda esta enseñanza para que la podamos nosotros acomodar, lo que el Espíritu Santo quiere hablar, podamos acomodarlos para vivir una vida espiritual de aquella que pueda agradar al Señor. Amén, hermanos. La vida cristiana, como dije antes, se puede comparar y se puede ver en los acontecimientos que el pueblo de Israel pasó a través de toda su historia y a través de lo que ahora el pueblo de Israel también está pasando. Veamos, hermanos, algunos aspectos. Esto va a ser una pequeña introducción y esto con el sentido, hermanos, de no simplemente ser palabras, sino que podamos, hermanos, ver contextos bíblicos que así como pasó con Israel, así también pasó con nosotros. Vayamos, por lo tanto, hermanos, voy a hacer algunas citas bíblicas del Antiguo Testamento que no los vamos a leer por factor tiempo, pero bueno, va a ser una tarea para cada uno de ustedes para que pueda esto ver y verificar que es cierto. Seamos como aquellos los de Berea, dice que al escuchar, no simplemente la escuchaban, sino que iban a las Escrituras y verificaban si aquellos siervos que habían ido a hablar estaban en lo correcto. Entonces, hermanos, bueno, les dejo de tarea estos versículos del Antiguo Testamento que voy a citar, pero vamos a leer sí aquello en lo que ahora habla para nosotros en el Nuevo Testamento. Amén. Todos sabemos que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Eso, por más de 430 años Israel estuvo como esclavos. Ellos fueron llevados a través de la mano de José, que era príncipe en Egipto. Y bueno, por el hambre que había en la tierra de Canaán, ellos fueron llevados a Egipto, pero dice que se levantó un faraón que no conocía a José. Entonces él pensó, ellos están creciendo más que nosotros, así es que puede que ellos, después de que ellos hayan crecido, nos puedan a nosotros como querer quitarles a ellos todo lo que tenían. Entonces para eso ese rey o ese faraón mandó a que se les pueda esclavizar, o sea, para que se les ponga un yugo pesado a los del pueblo de Israel. Aún cuando se ve en la historia a través de la palabra de Dios nos cuenta que cuando iban ellos proliferando, iban ellos fructificándose, iban ellos siendo un pueblo mayor, entonces hubo una orden de parte de Faraón de poder incluso matar a los varones, a los hijos varones que nacían. Pero bueno, Dios sacó de todo eso a Moisés. Y ahora veamos, hermanos, esto. Como les decía, Israel fue esclavo en Egipto. Nosotros también, hermanos, de la misma manera, éramos esclavos del pecado en el mundo. Vayámonos a Tito, capítulo 3, versículo 3. La palabra de Dios dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Bueno, acá, hermanos, podemos ver, así como Israel era esclavo, nosotros también éramos esclavos del pecado en este mundo. Y de esta esclavitud, hermanos, Dios sacó al pueblo de Israel
de la esclavitud con mano poderosa. Esto está en Deuteronomio 5:15. Como les dije, esto vamos a ir solamente nombrando. Del anterior, hermanos, de Israel era esclavo en Egipto, podemos encontrarlo en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 8 al 14. Eso, hermanos, voy a dejar para que ustedes puedan ir revisándolo y viendo que sí es efectivamente lo que pasaba. Dijimos en este inciso, Dios sacó a Israel de la esclavitud con mano poderosa. De la misma manera, amados hermanos, Dios nos llamó y nos sacó de las tinieblas del pecado. Vayámonos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, hermanos. Con eso vamos viendo lo que pasó con el pueblo de Israel y también lo que pasó con nosotros. Vamos a ver un inciso. Dice: Israel tenía un opresor, el cual era Faraón. Esto está en Éxodo, capítulo 5, versículo 2. Pero vamos a ver, hermanos, para nosotros. Nosotros de igual manera, hermanos, teníamos un opresor y un acusador. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Lucas 4:18. Dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amados hermanos, vemos, hermanos, que igual, así como Israel había tenido un opresor, Faraón, nosotros también, antes de conocer a Cristo, teníamos un opresor y un acusador. Vamos a ver otro inciso, hermanos. Dios levantó un libertador de entre el pueblo de Israel. Esto es, hermanos, a Moisés. Esto está ya en el Nuevo Testamento, aclarando esto, en Hechos, capítulo 7, versículo 35. Y esto quisiera que lo leamos, hermanos. Versículo 35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Hermanos, vemos que en todo esto Dios levantó un hombre, un siervo, para que por mano de él y en la mano poderosa de Dios, a través de todo lo que el Espíritu Santo y los prodigios que hizo que este hombre pueda ser aquel que sacó al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. De la misma manera, hermanos, Dios de ese pueblo santo sacó de entre los judíos a Jesucristo como nuestro libertador. Vayamos a Filipenses, capítulo 3, versículos 20.
Amén. Hablando esto, la palabra de Dios dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, amados hermanos. Con esto, hermanos, vemos que todos los acontecimientos que pasó con el pueblo de Israel es aplicado a nuestras vidas. Un resumen, un pequeño resumen. Nosotros éramos esclavos, pero fuimos libertados por Dios. Dios nos libró de la esclavitud del pecado y del mundo. Teníamos un opresor, el diablo. Ahora él solo puede hacer con nosotros lo que Dios le permite hacer. Ese es el caso, amados hermanos, de Job y también con Pedro. Entonces, Satanás ya no tiene poder sobre nosotros, ya no puede hacer nada sin antes pedirle permiso a Dios para que él pueda zarandear. Inclusive vemos en el libro de Job y vemos también lo que pasó en Pedro. Dios fue el que dio permiso al final de cuentas de probarlos a estos dos hombres. Dios nos salvó y libertó por medio de Jesucristo. Ese es, hermanos, un pequeño resumen de todo lo que vimos y es una pequeña introducción de lo que ahora veremos. Ahora sí, hermanos. Ahora sí, veamos entonces, hermanos, el ejemplo y veamos, hermanos, qué es lo que causó la desobediencia de este pueblo una vez ya introducidos a Canaán. Sabemos, hermanos, que Moisés no fue el que libertó a Israel de la esclavitud que había en Egipto, pero él no fue aquel hombre que ingresó, que metió a la tierra de Canaán. Este fue Josué. Y ellos entraron, hermanos, con aquella descendencia de aquel primer pueblo que había salido de Israel. Ninguno de ellos entraron, porque ellos pidieron a Dios morir en el desierto y bueno, Dios les concedió ese pedido. Y de ellos, hermanos, la descendencia, toda la descendencia, junto con Josué y Caleb, fueron los que ingresaron a la tierra prometida. Pero ahora vamos a ver, hermanos, y vamos a revisar desde el capítulo del libro de Jueces, y vamos a ver, hermanos, lo que pasó después. Vayamos, hermanos, a Jueces. Capítulo 1. Y vamos a ir saltando, hermanos, algunos versículos para que después podamos ir sacando la enseñanza. Capítulo 1, versículo 19. Dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Hermanos, vemos acá que Judá fue aquel que desocupó, hermanos, de las montañas, dice, a los que habitaban en esos lugares, pero aquellos que estaban en los llanos, dice que no pudo sacarlos por completo. Vayamos al versículo 27 y 28. Esto vamos a ir viendo también, amados hermanos, en las otras tribus que de la misma manera derrotaron a sus enemigos, pero dice que no pudieron sacarlos por completo. Versículo 27. Dice así, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Vemos, hermanos, que a pesar de que el pueblo de Israel, a pesar de que esas tribus fueron conquistando esas tierras, no los echaron por definitivo, aunque dice la palabra de Dios que sí los hicieron tributarios, es decir, que de una manera eran esclavos
de aquellos que habían sido vencidos, el pueblo de Israel. Vayamos al versículo 30 y vemos aquí otra tribu. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Vayamos al versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Versículo 33. Dice, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anad, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios todos los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anad. Hermanos, vemos en todo este listado de las tribus de Israel que, como les dije, pudieron conquistar por la ayuda de Dios, pero dice que estos no pudieron arrojar completamente aquellos pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Vayamos al capítulo 2, hermanos. Capítulo 2 de Jueces. Y veamos, hermanos, lo que Dios habla al pueblo de Israel. Porque Dios, vamos a ver aquí que les reprende y les declara que Dios tampoco echaría a aquellos que ellos no habían echado por completo. Veamos capítulo 2, versículo 1, dice, el ángel de Jehová, esto es Cristo mismo, subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, quiere decir, como resultado, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Hermanos, dice que cuando el ángel habló, Cristo mismo habló a ellos, dice que todo el pueblo lloraron y llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Hermanos, hay algo que Dios me mostraba cuando dices que ellos serán azotes para vuestros costados. Hermanos, vamos a ver, así como el pueblo de Israel no pudo sacar, habemos hermanos cristianos que no hemos sacado por completo el pecado. Y al decir, hermanos amados acá, que serán azotes para vuestros costados, podemos ver, amados hermanos, que también eso va a ser azotes para nuestros corazones. Así lo podemos interpretar, hermanos. Vayamos a ver, hermanos, ¿cuál fue el motivo que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud? Vayamos al libro de Deuteronomio. Y acá vamos a ver, hermanos, por qué. Deuteronomio capítulo 26, versículo 19. Este fue el motivo, hermanos, el fin, por qué Dios había sacado a Israel de Egipto. Versículo 19 dice, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová, tu Dios, como Él ha dicho. Ahora, hermanos, a nosotros Dios, ¿para qué nos sacó? ¿Para qué nos sacó de la esclavitud del pecado? ¿Será que Dios nos sacó simplemente para estar congregados en un lugar? ¿Será que Dios nos sacó para que nosotros le cantemos alabanzas bonitas a Él? Dios, hermanos, nos sacó de la esclavitud del pecado para que le seamos apartados para Él, para que seamos un pueblo santo, así como dice en el libro de Pedro, para que nosotros seamos real sacerdocio, pueblo santo, nación escogida por Dios. Para eso Dios nos sacó. ¿Y para qué? Para la alabanza de su gloria.
de la misma manera, hermanos, Dios sacó a Israel para loor y para fama y para gloria de Dios, y para que ellos le sean un pueblo santo. Y veamos, hermanos, esto que acabamos de decir en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el versículo 16 también dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vayámonos a Primera de Pedro 2:5, perdón. Ahí al ladito. La palabra de Dios se expresa de esta manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos armando esto como un rompecabezas. Y ahora vayámonos nuevamente al libro de Jueces. Y vamos a volver a dar lectura, hermanos. Pero esta vez vamos a saltar, hermanos, los versículos para que podamos ganar un poco de tiempo. Versículo 1 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. El versículo 2 dice: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Amén, hermanos. En la reunión de matrimonios, hermanos, Dios nos mostró a través de esto aquellos padres de Israel que entraron a la nación de Israel, pero no echaron por completo a sus enemigos. ¿Qué es lo que pasó? Ellos empezaron a ser un dolor para ellos, para el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, ¿qué es? Dice que Dios tampoco los echó. ¿Para qué? Para que ellos, por medio de eso que sus padres no habían sacado, para que ellos puedan aprender a pelear, para probarlos. Dice para que les enseñase lo que era pelear o ir a la guerra. Y vamos a priorizar, hermanos, el versículo 6. Y esta es la enseñanza, hermanos. Dice lo siguiente: y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. En otras versiones dice, hermano, que ellos los dieron en matrimonio. Y quisiera repasar un poco, hermanos, ¿qué es un matrimonio? ¿Qué es lo que viene a ser como resultado de un matrimonio? La palabra matrimonio, hermanos, nos indica lo siguiente: unión de dos personas que como resultado estos vienen o se convierten en una sola carne. Y cuando hay este matrimonio, cuando un hombre y una mujer se unen, hermanos, y forman un matrimonio, ¿qué es lo que viene como resultado? Vienen los frutos, es decir, los hijos. Y en lo espiritual, hermanos, hablando de esto, ¿qué es lo que produce la unión, hermanos, con el pecado en nosotros? Las obras de la carne. Ahora, hermanos, Dios nos dio libertad para ser libres, pero aún hay cristianos que no quieren ser libres por completo. Vayamos a Gálatas. Capítulo 5, versículo 1. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vean lo que Dios les dice a los Gálatas. Repetimos, hermanos: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios no desea que nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. La palabra de Dios dice así: como hijos obedientes. Y recalco, hermanos, y pongo entre comillas y con letras mayúsculas, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Amados hermanos, antes que conozcamos al Señor Jesús, nosotros pecábamos, hermanos, por ignorancia, porque no conocíamos a Dios. Pero hermanos, ahora en este tiempo que ya conocemos al Señor, hermanos, no podemos seguir permaneciendo en ignorancia. Nos adaptamos, hermanos, al pecado que parece ya no afectarnos. Hay hermanos, y vamos a ir viendo, hermanos, esto, que hay hombres y mujeres, hermanos, que están en Cristo, pero aún, hermanos, parece que en este tiempo se han ido adaptando al pecado. Vayamos, hermanos, viendo algunos aspectos, hermanos, de lo que pasó y de lo que pasa, hermanos, en las iglesias. Y vamos a ver algunos efectos. Primera de Corintios 3, 2, 3. Capítulo 3, versículos 2 al 3. Amados hermanos, indicarles que la iglesia de Corintios, hermanos, tenía todos los dones espirituales que Dios había dado a través de su Espíritu. Pero hermanos, al leer este libro nos damos cuenta, hermanos, que estos cristianos de la iglesia de Corinto eran carnales. Y vamos a ver esto, hermanos. Primera de Corintios capítulo 3, 2 al 3. Dice: os di a beber leche, hablando el apóstol Pablo, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y vamos a ver, hermanos, un caso terrible acá, en Primera de Corintios también, capítulo 5, versículos 1 al 7. Dice así de la siguiente manera, Primera Corintios 5, 1 al 7. Dice, hablando de un caso de inmoralidad que Pablo había juzgado, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunís vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bueno, lo vamos a leer hasta ahí, hermanos. Amados, ¿qué es lo que pasó con los de la iglesia de Corintio? ¿Por qué permitieron tal pecado en esa iglesia? ¿Por qué? ¿No nos ha llamado Dios a ser santos y a vivir en santidad? ¿Por qué ellos habían permitido ese tipo de pecado? Porque saben, hermanos, el pueblo de Dios, y en este tiempo, hermanos, en el mundo, hermanos, esto este es, hermanos, un tipo de este pecado, es un tipo, hermanos, de, no sé, la palabra correcta es
como incesto. Así se podría ver, hermanos. En el mundo, hermanos, se escucha eso, ¿no? Se escuchen. El padre se va con, el suegro se va con la yerna, el cuñado se va con la cuñada, la esposa se mete con el yerno, y hermanos, todo es una mezcolanza en el mundo. Pero hermanos, eso lo estamos viendo en las iglesias. Y este es el caso, hermanos, que habla aquí en Primera de Corintios. Hermanos, en muchas iglesias, en Estados Unidos y en muchos lugares, hermanos, se da, y el pueblo de Dios no dice nada. Ahora veamos, hermanos, esto. Dice, ¿no debían ustedes más bien llorar? Versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, orgullosos. ¿No debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia de Cristo? ¿Qué está pasando, hermanos? Ahora veamos algo, hermanos, que también pasa en la iglesia. Y esto es lo que está pasando, hermanos, y la gente ya lo ve normal. Los pastores y los siervos de Dios ya no dicen nada. Ya esto está llegando, hermanos, a tal grado, hermanos, de que vamos a ir viendo lo que pasó, por qué Dios se había enojado, y esto lo vamos a ver en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 2. Versículos 13 al 14. Hablando Dios y levantando juicio, hermanos, contra estos hombres judíos, les dice lo siguiente: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más las ofrendas para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Amados hermanos, esto es lo que está pasando ahora en la actualidad, así como pasó en Israel. Es lo mismo, hermanos. Se escucha, hermanos, en las noticias que cierto pastor se divorció de su esposa por X y Z razón, pero, hermanos, encubriendo, hermanos, su adulterio. Encubriendo, hermanos, su adulterio. Vayamos a Mateo, capítulo 5, 26. Mateo 5, 26 al 27. Hermanos, escuchen lo que habla nuestro Señor Jesús. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Ahora, ¿será, hermanos, peor lo que hicieron los israelitas a lo que muchas veces hacemos nosotros, los que decimos ser cristianos, pueblo de Dios, pueblo santo? No hacemos lo mismo, hermanos, y nos hemos acostumbrado, hermanos, no es tan malo ya. Podemos ver, hermanos, que aquello que Israel no había sacado por completo, fueron dolor para su corazón. Y de la misma manera, hermanos, aquellos pecados que no sacamos por completo, no sacamos de nuestras vidas, vienen a hacerse, hermanos, unión con nosotros, y ya no lo vemos tan malo. Ya lo vemos tal vez, quizás, no diré bueno, pero ya lo vemos normal. En segunda de Pedro, capítulo 2, 14. Miren lo que dice, hermanos, hablando de los hombres en los últimos tiempos. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio,
no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. En eso, hermanos, nos convertimos. Cuando nuestro corazón, hermanos, está lleno de adulterio, ojos llenos de adulterio, dice, no se sacian de pecar. Y veamos otro punto, hermanos, los pleitos, que creo que es normal en toda congregación y lo vemos tan normal. Vemos que hay hermanos peleados, hermanos que han discutido, hermanos que no se llevan bien, hermanos que van a las congregaciones y ni se saludan. Vayamos a 1 Corintios. Capítulo, versículo 11. Y miren lo que el apóstol Pablo dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hermanos amados, ¿qué es lo que pasa en muchas iglesias, hermanos? Yo he visto hermanos que no se hablan años. He visto hermanos muchas veces incluso hablar con hipocresía, ¿no? Dios te bendiga, hermano. Pero después, cuando salen de la congregación, palo al hermano. Y esto, hermanos, no es pecado delante de Dios. Vayamos viendo adelante, hermanos. Ahora, acá quiero ver esto, hermanos. ¿Por qué Israel no echó completamente a sus enemigos? ¿Cuál fue el motivo? No dice la Biblia, no menciona por qué no los echó. Simplemente dice que los vencieron y los hicieron tributarios. Pero ¿cuál puede haber sido? Y algo que Dios me mostraba, hermanos, y vamos a ver esto en 2 de Samuel. Capítulo 11, 1 al 5. Bien conocemos, hermanos, esta historia muchos, pero hay algo, hermanos, que David era un hombre de batalla. David no construyó el templo para Dios porque Dios le dijo: no, tú no me vas a construir el templo porque tú has derramado mucha sangre. En realidad David era, hermanos, un hombre que había sido, hermanos, educado desde pequeño. Cuando dice que él peleaba con osos, con leones, dice, y él los mataba. Era un hombre de guerra, David. Y veamos, hermanos, qué es lo que pasó en esta ocasión. Capítulo 11, versículos 1 al 5, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Cuando él tenía que salir, dice que él envió a su general, y con él a sus siervos y a todo Israel. O sea, vayan a pelear ustedes. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Seguramente, hermanos, ya era tarde, había dormido mucho. Y se paseaba, dice, sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, es decir, estoy embarazada. Ahora bien, hermanos, veamos este ejemplo. ¿Qué es lo que pasó con David? En tiempo de guerra, él se quedó en casa. Es lo mismo, hermanos, en nosotros. Cuando nosotros nos sentamos, y en este tiempo creo que más, ¿no? Cuando todos están en casa, y a veces, hermanos, sabemos que ni nos conectamos siquiera para escuchar la palabra de Dios. No hemos dejado, hermanos, de orar. Hemos dejado, hermanos, de leer la palabra de Dios. En realidad, hermanos, nos hemos quedado como David en casa, ¿no? Quietos. Y vean lo que dice este proverbio, hermanos. Es un proverbio que está aplicado a la pobreza de un hombre,
pero vamos a ver, hermanos, Proverbios 6:10. Diez al 11 dice, y escuchen lo que dice: un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amados hermanos, y aquí hay un pensamiento que salía y dice lo siguiente: tomamos con liviandad nuestra salvación y somos sometidos por el pecado y convertimos la gracia de Dios en libertinaje. Vayamos a Hebreos 2. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, hagamos con diligencia todo lo que tenemos que hacer: la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, hermanos, que muchos cristianos, hermanos, ya hemos llegado, hermanos, a tal punto de ya no ver el ayuno como algo que nos sirve delante de Dios. Si orar, si el leer la palabra nos es fatigoso, hermanos, yo creo que el ayunar peor. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Amados hermanos, no hay excusa para que nos quedemos, hermanos, porque aquellos pecados, hermanos, que en nuestra vida han estado implantadas a través quizás de nuestros padres, si nosotros, hermanos, vamos descuidándonos, de a poco va a ir creciendo. ¿No dice en la palabra de Dios que las concupiscencias dan a luz al pecado? Y una vez dice que ha sido engendrado el pecado, dice, no da a la luz la muerte. Vayamos, hermanos, ya para terminar, a Jueces. Y hay algo que vamos a ir viendo, hermanos. Y vamos a ir saltándonos, hermanos, algunos. Jueces capítulo 3. Vamos a ir viendo, hermanos, qué es lo que iba pasando. Y, hermanos, nos vamos a ir recordando, hermanos, de lo que a veces nos pasa a nosotros como cristianos. Versículo 7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y por apartarse del Dios vivo, hermanos, ¿qué es lo que pasó? Ellos empezaron a entrar en pruebas, empezaron, hermanos, a ser oprimidos por aquellos que antes habían sido esclavos de ellos. Versículo 9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Vayamos al versículo 12, y veamos, hermanos, que ellos hicieron lo malo, dice, y clamaron al Señor, y Dios los libró. En este versículo veamos lo que también ratifica esto. Y dice, volvieron los hijos de Aser, o sea, de nuevamente volvieron a ser los hijos de Israel, a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. ¿Quién es, hermanos, el que fortaleció a sus enemigos? Fue Dios, hermanos. Fue Dios contra Israel.
por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y el versículo 15 dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. A los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Hermanos, ¿no es lo que mismo pasa con los cristianos, hermanos? Un día están tan arriba, un día están tan espirituales, pero cometen pecado y están tan abajo, hermanos. Nuevamente Dios les levanta, nuevamente Dios nos levanta en su favor, en su amor, en su misericordia, pero nuevamente volvemos a cometer pecado y nuevamente, hermanos, parecemos las ondas del mar. Y este pensamiento, hermanos, cuando todo va bien, nos olvidamos del Señor. Cuando ya las cosas van mal, recién buscamos al Señor. Y esto, hermanos, nos habla también de un doble ánimo. Veamos, hermanos, lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 13. Perdón, 33. Capítulo 12, versículo 33. Y ahora escuchemos, hermanos, lo que Dios les dice a los del pueblo de Israel, en este caso a los de la tribu de Isaacar. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. 33. De Zabulón, 50,000 que salían a la campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. ¿No nos ha dado Dios, hermanos, armas espirituales? No tenemos a la palabra, a la espada de Dios, no tenemos al escudo de la fe, no estamos revestidos, hermanos, de toda armadura que Dios nos ha dado. Pero, hermanos, aunque estemos revestidos, si tenemos doble corazón, bueno, no creo que presentemos buena pelea a Satanás, y peor a nuestra carne, que es nuestro peor enemigo. Vayamos a Santiago 1:8. Y veamos lo que dice de los inconstantes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como les decía, un día bien, un día mal. Un día están espirituales, al otro día parecen más mundanos que los que viven en el mundo. Un día pueden orar con fe y trasladar los montes, y al día siguiente, hermanos, son aplastados por sus problemas. Santiago capítulo 4, versículo 8. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es purificar, hermanos? Es sacar todo aquello, hermanos, que nos hace daño. Ese pecado, hermanos, que dejamos en nuestras vidas, que es un dolor para nuestro corazón, hermanos, podamos ir sacándolo. Saquemos, derrotemos, hermanos, todo aquello. Y en este tiempo, amados hermanos, donde la verdad es que hay muchos hombres y muchas mujeres, hermanos, que están yendo a los pies de Cristo con este problema de esta pandemia, pero así también, hermanos, hay muchos cristianos que están enfriándose en sus casas, están quedándose quietos, están conformándose a lo que tienen, están conformándose aún al pecado. Dice el hombre afuera, a lo malo le va a decir bueno, y a lo bueno le va a decir malo. Y hermanos, ¿qué es de nosotros, de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí adelante, hermanos, si el hombre de Dios no vive en santidad? No podemos dejar, hermanos, vivos a nada de pecado en nuestros corazones.
podamos purificar nuestros corazones por medio de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo, hermanos, que por nosotros haya sido derramada. Dios sea, hermanos, en este tiempo, hablando a su pueblo, hablando a su iglesia, para que, hermanos, no pasemos lo mismo que pasó con Israel. Durante 400 años ellos tuvieron jueces, pero durante todo ese tiempo, hermanos, bajones, altas, bajas y altas, bajas y altas. Y bueno, en la vida de muchos cristianos es de la misma manera. Vivimos entre bajas y altas. No hay una constancia en el Señor. No hay algo que podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe. Bueno, hermanos, eso es lo que Dios me mostraba y eso es lo que Dios quería transmitirles y bueno, transmitirnos a todos y a cada uno de nosotros. No dejemos, hermanos, el pecado vivo en nosotros. No dejemos que se haga dueño de nosotros. Dice la palabra de Dios que uno se convierte en esclavo por aquel que es derrotado. Satanás fue derrotado, hermanos. Jesucristo se hizo esclavo de Jesucristo. Pero, hermanos, ¿qué va a pasar con nosotros si nos volvemos a esclavizar, hermanos, por aquello que ya fue derrotado en la cruz del Calvario? Amados hermanos, vamos a despedirnos, vamos a orar. Haya sido Dios hablando a nuestros corazones, amados hermanos. Oremos. Padre amado, Señor, hemos hablado aquello que tú has permitido, Señor, en este día, Señor, podamos compartir y que sea, Señor, esta una voz de alerta para tu pueblo, Señor, que sea una voz, Señor, de alerta, Señor, para aquellos, Padre Santo, que estamos, Señor, deseosos, Señor, de conocerte y no queremos ya más vivir con el pecado, Padre amado. Ayúdanos a ser fieles en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Permite, Señor, que aquel hermano, aquella hermana, Señor, que está viviendo en tibieza espiritual, Padre Santo, pueda ser calentada, Señor, su vida. Aún seas tú haciendo, Señor, lo que tienes que hacer. Tú usaste, Señor, a los pueblos, Señor, que habían dejado ellos, Señor, para que ellos aprendan a pelear, aprendan, Señor, esas generaciones que no conocían la guerra, ellos conozcan lo que es pelear, Padre. Y Dios amado, así tu Padre permitas, Señor, en la vida aún de tus hijos, que las pruebas, Señor, y aquellas cosas, Señor, que a veces, Señor, desalientan nuestro corazón, Padre, sea para ellos el aliento, sea para que ellos puedan aprender a pelear, pueda ser, Señor, aquello para que ellos puedan, Dios amado, reaccionar, Señor, de todo el proceder que está viendo en el pueblo de Dios, Padre amado. No permita, Señor, que nos acostumbremos al pecado, Padre amado. No permita, Señor, que nos acomodemos, Señor, a lo que el mundo nos ofrece y lo que nos quiere ofrecer. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, porque eso, Señor, es bueno delante de tus ojos. Te agradecemos, Señor, por esta mañana. Te agradecemos, Señor, por cada siervo, por cada sierva, Señor, que tú estás poniendo. Y porque sé, Señor, que tú vas a poner palabras, Señor, en los corazones de tus hijos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Nos estamos encontrando en otra oportunidad. Y bueno, Dios sea hablando a nuestras vidas. Hasta otra oportunidad, hermanos.